En esta sesión continuaremos con la discusión sobre la relación entre planificación del desarrollo territorial y el enfoque de género. Para ello, asumiremos el enfoque de género en las diferentes fases del proceso de planificación territorial. En la fase de diagnóstico nos interesará analizar 4 posibilidades. La primera tiene que ver con la conformación de los equipos técnicos a cargo de los procesos de diagnóstico. Se recomienda que dichos equipos puedan ser, en primer lugar, multidisciplinarios, es decir, que estén conformados por grupos de profesionales de las áreas más técnicas, como pueden ser las ingenierías, las ciencias naturales o el mismo urbanismo, pero también por las ciencias sociales, es decir, equipos de sociólogos, psicólogos, historiadores, trabajadores sociales, que son profesiones más abiertas o más sensibilizadas hacia los temas vinculados con el enfoque de género. En segundo lugar, también se recomienda la conformación de equipos paritarios entre hombres y mujeres, es decir, técnicos y técnicas que puedan acometer ese trabajo de diagnóstico. Una tercera característica o recomendación podría ser el especializar mujeres en ciertas áreas críticas del desarrollo territorial y donde no están presentes. Pensemos notablemente en los casos de las ciencias naturales o disciplinas como la geología o la geografía. Un segundo tema de interés a la hora de elaborar un diagnóstico con enfoque de género tiene que ver con la identificación de actores representativos de los intereses de las mujeres en el territorio. Es decir, cómo identificamos esos colectivos de mujeres que efectivamente puedan ser representativos de los intereses de las mujeres en el territorio. Muchas veces se ha discutido de la conformación de redes de mujeres como parte del proceso mismo de planificación. Un tercer elemento tiene que ver con profundizar en el estudio de ciertos temas críticos para las mujeres en el territorio. A manera de ejemplo, podemos mencionar la localización de equipamientos claves de la vivienda y del trabajo, ya que las mujeres se desplazan en el territorio fundamentalmente entre este tipo de instalaciones. Otro tema de interés es el acceso a ciertos recursos claves, como pueden ser el agua o como puede ser el suelo y la propiedad de la tierra en general. Un tercer elemento de interés para las mujeres suele ser el uso del espacio público, no solo porque ellas son usuarias de ese espacio, sino porque el resto de miembros del hogar que usualmente están a su cargo, pensemos en niños, niñas y adultos mayores, también son usuarios preferentes de esos espacios. Finalmente, también hay un interés particular en reconocer los proyectos económicos que pueden ser detonadores de actividades que favorezcan a las mujeres. Y esto tiene que ver pues con un manejo del problema de la pobreza femenina en el territorio. Un cuarto elemento está asociado directamente a la realización de talleres u otras actividades diferenciadas por sexo, en el sentido de poder crear espacios más apropiados para escuchar esos intereses de las mujeres en el territorio. También hay experiencias interesantes de metodologías para que las mujeres puedan construir sus propios mapas mentales del territorio y evidenciar así cuáles son las problemáticas que las afectan directamente en sus recorridos por el espacio de sus localidades. Si pasamos a la fase de prospectiva y propuestas, también nos interesa destacar 4 temas claves. Primero, sopesar aspectos ambientales fundamentales, aquellos donde las mujeres tienen efectivamente una relación más estrecha. Ya lo hemos mencionado, por ejemplo, en el tema del agua y su gestión en general. También hay interés en estudiar cómo las mujeres son víctimas de cierta degradación ambiental. Nuevamente, un acceso más precario al agua afecta sobre todo a las mujeres. De ahí también un interés creciente en la literatura por entender los efectos diferenciados del cambio climático entre hombres y mujeres en el territorio. En tal sentido, la planificación territorial
puede entenderse como una oportunidad para facilitar ciertos vínculos estratégicos asociados a la vida cotidiana y que puedan facilitar en ese sentido o mejorar la calidad de vida de las mujeres. Nos referimos a ideales como ciudades más compactas, ciudades donde la movilidad y la accesibilidad estén garantizadas, porque hay que recordar que una población inmóvil o con pocas posibilidades de movilidad, como podrían ser las mujeres, es un sinónimo de exclusión en el territorio. Además, interesa reconocer esos recorridos diferenciados de hombres y mujeres en la ciudad, recorridos que deben garantizar, por supuesto, una calidad de vida. Finalmente, también, al centro de las preocupaciones debería de estar la dotación de equipamientos y ciertos servicios básicos, de los cuales las mujeres son las principales usuarias. Por ello, nos interesa reconocer en este diagrama, inspirado en los planteamientos de Ana Falú, 7 elementos claves para entender el uso del espacio por parte de las mujeres. Aquí vemos elementos como el trabajo, los equipamientos de salud, la vivienda, el cuidado de los hijos, guarderías y otros, los equipamientos de educación, como pueden ser las escuelas, el kinder o incluso otras actividades de formación, el acceso al agua, nuevamente como recurso estratégico usualmente gestionado por las mujeres, y finalmente el espacio público, es decir, el espacio de convivencia, de ocio y de recreación, del cual, como hemos dicho, las mujeres son una de las principales usuarias y las poblaciones a su cargo igualmente. Entonces, Ana Falú lo que nos invita es a que entendamos cómo se vinculan y se expresan esos vínculos entre estos 7 elementos en el territorio, para poder tener algunas ideas de cómo su ubicación en el espacio afectan de forma diferenciada a hombres y a mujeres. Un tercer elemento en la fase prospectiva y de propuestas tiene que ver justamente con el manejo del espacio público. Recordemos ahí la cita por Jordi Borja en el 2004, que se refiere al espacio público como el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. En ese sentido, el espacio público es un espacio físico, es decir, una realidad material, un espacio simbólico, en tanto es una representación que nos hacemos de él, y político, en tanto es el espacio de expresión de ciertas relaciones de poder que se dan en el territorio. Esto tiene un significado especial para las mujeres, en el sentido que el espacio público debe poseer una adecuada señalización, ser un espacio visible, sobre todo en el sentido de asegurar un control de lo que está sucediendo dentro de él. Debe ser también un espacio que promueva la ocupación efectiva, es decir, un espacio público donde los usuarios efectivamente pueden desplazarse, encontrarse y realizar sus diferentes actividades. Es también un espacio vigilado, no necesariamente por los cuerpos de seguridad, sino que por los mismos usuarios. Es, por otro lado, un espacio donde debe de primar la limpieza y la calidad del mantenimiento, y finalmente asegurar siempre que el espacio público sea de uso colectivo y no solamente para ciertos grupos particulares, o en todo caso evitar la privatización de ese espacio público. En ese sentido, la promoción de un espacio público inclusivo está orientado a romper uno de los patrones históricos de diferenciación entre hombres y mujeres, como es la restricción de las mujeres a lo público. El espacio público puede jugar un rol en empoderar a las mujeres en el espacio público. Finalmente, un cuarto tema que aparece como de interés en la literatura al hablar de planificación y género
tiene que ver con ciertos proyectos detonadores o equipamientos sociales clave que están destinados preferentemente a las mujeres. Es el caso, por ejemplo, del proyecto emblemático de Ciudad Mujer en El Salvador. Por último, nos interesa también recordar que el enfoque de género puede jugar un papel en la planificación territorial durante la fase de seguimiento y evaluación. ¿Qué significa esto? Bueno, al menos dos elementos: que las mujeres participen en los grupos gestores o en los mecanismos de gobernanza asociados a los planes. Y en segundo lugar, formar capacidades, empoderar a las mujeres para que puedan efectivamente participar en el seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes territoriales. Sin duda, el tema sigue abierto y podríamos imaginar otras maneras de facilitar la participación de las mujeres en los procesos de planificación, ya sea en sus fases de diagnóstico, de prospectiva y propuestas, o en la fase de seguimiento y evaluación que cualquier plan debe tener. Muchas gracias.